No estés con una pareja solo por miedo a la soledad. Atrévete a buscar a alguien mejor y capaz de hacerte verdaderamente feliz. Hola, ¿cómo saber si tu pareja ya no te quiere en 14 señales? A continuación, va. Toma nota de cómo saber si ya no te quiere esa persona que tanto amas, para saber que tu relación posiblemente no está funcionando y esa persona puede estar queriendo terminarla. Está más distante. Una de las formas de saber que ya no te quiere es cuando notas que está más distante contigo sin motivo aparente. Ya no comparte su día a día como solía hacer, ni se abre contigo para hablar sobre cómo se siente. La comunicación es una faceta muy importante para mantener una relación saludable. Y si notas que tu pareja lleva un tiempo cerrada a ti sin que otras causas lo expliquen, puede que haya dejado de amarte y la relación está cerca de su final. Dejas de ser su prioridad. No importa lo ocupado u ocupada que pueda estar, si tiene sentimientos hacia ti y le importas de verdad, hará lo imposible por sacar tiempo para los dos. ¿Cómo saber si ya no te quiere? Una señal que lo indica es que ya no te dedica tiempo y dejas de ser una prioridad en su vida. Pero si las excusas se repiten a menudo y no parece buscar alternativas para tener tiempo juntos, claramente no quiere pasar tiempo contigo y debe estar pensando en acabar la relación. Mucho ojo con eso. Eso no me lo esperaba. Se vuelve más egoísta. Si tu pareja ha dejado de quererte, habrá perdido el interés en la relación y empezará a comportarse de una manera más egoísta. Ya no solo dejará de priorizarte, sino que solo se preocupará por otros aspectos de su vida. Habrá dejado de preocuparse por ti o por tus preferencias y solo pensará en lo que ella o él quieren, sin tener en cuenta tus necesidades. Se molesta por cualquier cosa que hagas. ¿Otra forma de saber que ya no te quiere? Cualquier cosa que digas o hagas parecerá molestarle. Aquella broma que antes le parecía chistoso, muy gracioso, ahora parece que le irrita mucho. Cualquier conversación que podría haber seguido con entusiasmo en el pasado, ahora le cansará y se mostrará con mucha irritabilidad. Si ahora parece estar siempre molesta o molesto contigo, es una señal de que ya no está a gusto ni contigo ni con la relación y seguramente estará pensando en terminarla. Tarda en contestar tus mensajes. Es normal que según avanza una relación y se va asentando, la intensidad y frecuencia con la que nos enviamos mensajes con nuestra pareja se reduzca, ya sea por trabajo o por escuela. Pero si tu conversación con tu pareja ya no fluye como antes o si parece ignorar tus mensajes por mucho tiempo, es una señal de que no tiene interés de mantener conversaciones contigo. Si además deja de hablarte durante días y se molesta cuando pides explicaciones, podría indicar que ya no te quiere y ya no está interesado en saber de ti. Y lo más probable es que ya no quiera mantener una relación. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Quiere más espacio. Si tu pareja de repente quiere más espacio para él o para ella, es una señal de alarma, de que algo no va bien en la relación. Es normal que cada miembro de la pareja tenga su espacio y puede que en su momento lo necesita por algún motivo. Pero si no ha habido ningún cambio en tu relación amorosa y su explicación de por qué lo necesita es muy vaga, puede que simplemente se haya cansado de estar contigo y quiera alejarse. Esto podría significar que ha dejado de quererte y esté pensando en dejarte. ¡Ay, ay, ay! ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! No te apoya cuando lo necesitas. Otra forma de saber si ya no te quiere es cuando dejas de sentir su apoyo cuando estás mal. La pareja puede ser un gran punto de apoyo en momentos difíciles y su preocupación por nuestro bienestar forma parte del vínculo emocional que formamos. Cuando la otra persona no nos apoya o reconforta cuando pasamos un mal momento, está evitando ese vínculo emocional y será una señal de que no está interesado o interesada en mantener la relación. Se pelea por cualquier cosa.
Las discusiones son naturales en una relación de pareja saludable y no hay que preocuparse por eso. Pero si ves que tu pareja discute contigo por cualquier cosa y está que pelea por todo hasta porque respiras, puede ser una señal de que no esté cómoda o cómodo contigo ni con la relación. Es una señal de alarma si además se pelea contigo con intención de herirte o atacarte donde más duele. En ese caso no se trata de discusiones constructivas y es probable que la relación esté a punto de terminar. No seas dependiente emocional. Ya no intiman mucho. El sexo es una parte importante en las relaciones de pareja, pero es normal que con el paso del tiempo y la rutina pase a ser una parte secundaria de nuestro día a día. Eso es totalmente normal. Sin embargo, si ves que tu pareja lleva un tiempo sin querer mantener relaciones y no parece sentirse atraída o atraído por ello, indica que ya no hay interés y que probablemente ya no te quiera de esa manera. Más de 3 meses sin relaciones sexuales ya indica algo mal. Ya no demuestra que te quiere. Otra clara señal de que tu pareja ya no te quiere es cuando deja de hacer demostraciones de afecto. Insisto, si la relación ya es de varios años, puede ser normal que ya no te muestre amor como en el primer día, o que no te repita a menudo que te quiere. Pero si no te recuerda nunca que te quiere, ni muestra lo que siente por ti, es probable que ya no sienta lo mismo y haya dejado de quererte. Un te quiero o un te amo diario mínimo. Le molestan tus muestras de afecto. Otra forma de saber que ya no siente lo mismo por ti es cuando tus muestras de amor y cariño parecen molestarle. Si le muestras tu amor con palabras y responde con evasiones, o si le abrazas y parece estar incómoda o incómodo y te dice alguna grosería solo por eso, es una clara señal de que ya no te quiere y no está a gusto con la relación. Parece estar siempre de mal humor. Si tu pareja no está a gusto contigo y con lo que tienes porque ha dejado de quererte, estará irritable y de mal humor. Si no detectas qué puede estar causando este mal humor y parece estar así solamente cuando está contigo, es probable que su malestar sea la propia relación. Si ya no te quiere y está planeándose dejar la relación, seguramente estará nervioso o nerviosa y con malestar por cómo terminarla. Analiza, pilas ahí. Me tientas, hagámoslo. Te hace daño. La persona que te quiere tratará de hacer lo posible para que no sufras. Si le expresas que te está haciendo daño y no te dedica tiempo para hablar las cosas y rectificar su actitud, es una muestra de egoísmo que puede estar indicando que no te valora o quiere lo suficiente. Recuerda, nadie que te quiere te hará daño. Tratará por todos los medios de evitarlo. Eso sí, no esperes que tu pareja adivine que te está haciendo daño. Debes expresarlo y a partir de aquí observar cuál es su predisposición. Nadie es brujo, así que comunica. Te miente. Esta señal probablemente es la más significativa. Si tu pareja te está mintiendo o te ha mentido cosas demasiado graves, verdaderamente hay que replantearse la relación. El que quiere a otra persona no le esconde nada, porque antepone la confianza a cualquier interés particular. Cuando se miente es porque se está haciendo algo a espaldas de la persona amada, y eso no pinta nada bien. Si descubres alguna mentira fuerte, te aconsejo que hables enseguida con tu pareja. Una mentira es injustificable, pero a veces mentimos piadosamente, y en este caso hay que revisar cuál es la causa o cuál fue la causa al que la ha inducido a mentirte. Para finalizar, Fatality. las señales que te mencioné anteriormente no necesariamente sea que tu pareja ya no te quiere. Cada quien conoce a su pareja y a las diferentes situaciones de la misma. Si tu pareja muestra indicios de todas o la mayoría de estas señales, lo primero será preguntarle directamente si sigue enamorada o enamorado de ti o si sigue queriéndote. Si aún planteándolo de forma directa parece no contestar de forma sincera, mejor haz una reflexión sobre si vale la pena o no seguir con esa persona.
Una pareja está para valorarte y amarte, y si no lo hace, estás mejor en soledad. Al fin y al cabo, ¿cuál es la diferencia? No estés con una pareja solo por miedo a la soledad. Atrévete a buscar a alguien mejor y capaz de hacerte verdaderamente feliz. Así que, ¡mucho ánimo! ¡Ya está! Excellent. Y este fue el video por hoy. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Aquí arriba te dejo el video de la ciberadicción, que está bueno. Acá abajo te dejo el video de las nuevas tecnologías aplicadas a la psicología. Suscríbete, dale al círculo sin miedo. Próxima semana, algún video chévere, chido, bacán, del putas. Chao.